Muy buen día, hermanos. El día de hoy me tocó llevar a cabo la meditación y el tema del cual me gustaría estar hablando es acerca del ministerio de la reconciliación. Este tema lo podemos encontrar en 2 Corintios, capítulo 5, del 14 al 21. Y pues es un tema que me estuvo tocando durante estos últimos días y aparte también me tocó más este domingo en Señoritas con la hermana Gaby, que nos estuvo hablando acerca de este tema y junto pues con la Navidad. Y pues para empezar me gustaría que iniciáramos con una oración. Señor, primeramente te agradecemos porque podemos estar aquí, Señor, porque nos das un día más de vida, Señor, porque podemos conocerte a sí mismo, conocer de tu palabra, Señor. Te pido que sigas siendo tú en nuestras vidas, Padre. Te pido que seas tú nuestra mente y nuestro corazón, Padre. Te pido que nos guíes día con día y te pido porque nos des amor. Asimismo te pido porque tengas el cuidado que tienes, Padre, con cada uno de nosotros, Señor. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos a leer 2 Corintios, capítulo 5 del 14 al 19. Y dice de la siguiente manera. Porque el amor de Dios nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y pues bueno, hablando como tal de la palabra reconciliación, podemos entender que quiere decir restauración. Es unir o dejar de lado la hostilidad para tener paz. Entonces es la restauración de la relación entre Dios y el hombre. Y podemos, por ejemplo, encontrar en Efesios 1 del 13 al 14 que dice lo siguiente. Dice de la siguiente manera. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De igual forma en Efesios 2, del 5 al 6, dice de la siguiente manera. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y 2 Corintios 5, 17 al 19.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros de la palabra de la reconciliación. Y pues bueno, muchas veces como humanos, obviamente estando en un cuerpo de carne, podemos equivocarnos, podemos tender a fallar, a pecar, y muchas veces podemos llegar a sentirnos mal con nosotros mismos. Muchas veces podemos sentir que somos menos, que no valemos tanto, que somos inferiores en cierta forma, que estamos sucios. Y muchas veces también podemos llegar a sentir culpa. Y pues primeramente hay que entender que la culpa como tal es una herramienta que también usa Satanás para que nos podamos sentir estos pensamientos de que no valemos, de que no tenemos, como comentaba, ningún valor. Sin embargo, es importante entender la diferencia entre la culpabilidad y el arrepentimiento, ya que el arrepentimiento viene por el Espíritu y nos lleva hacia la reconciliación. Porque pues sí, o sea, muchas veces como humanos vamos a fallar, o sea, inclusive pudiendo ser cristianos es posible que malamente en alguna circunstancia, situación, podamos alejarnos de Dios, pero al estar ahí, o sea, pueden surgir también fallas, errores, y esto no quiere decir que por el hecho de que hayamos tenido alguna equivocación o error, signifique que no podamos tener una reconciliación. Muchas veces pues como personas puede llegar esto, ¿no? De que podamos fallar con X o Y y creamos que nuestro pecado es tan grande o es peor que otros y que ya no merecemos más. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que en Cristo podemos encontrar esa reconciliación y esa restauración. Y obviamente al tener esta reconciliación es con dos propósitos. Primeramente es mejorar, tener una relación íntima con Dios, el saber que reaccionar y decir de que ok, esto está pasando. Y obviamente puede ocasionar el hecho de pecar, que a fin de cuentas produce dolor, produce consecuencias negativas. Sin embargo, también es importante saber que para todo existe este arrepentimiento, así como reconciliación, por lo cual sabemos que en Cristo tenemos esa restauración. Y de la misma forma buscar la mejoría, o sea, buscar mejorar, de que ok, ha habido una falta, un pecado, sin embargo, hay un arrepentimiento, una reconciliación, y fomentamos y mejoramos nuestra relación íntima con Dios, buscando agradar en lo más que podamos, tanto como sea posible. Obviamente como humanos puede que fallemos, sin embargo, al amar y creer en Cristo, buscamos esa mejoría en cuanto a agradar a Dios continuamente. Y una vez
que entendemos esto, también es importante continuar con el ministerio de la reconciliación, que es que obviamente habrá otras personas, hermanos, que también pueden estar pasando por una situación en la que necesitan ese recordatorio del cual volver a Cristo para restaurar. Muchas veces también podemos estar en la posición de que creemos que podemos juzgar a otros porque a lo mejor su pecado es mayor que el mío, cuando realmente no. O sea, la palabra de Dios nos enseña que todo pecado es simplemente pecado. No hay pecados mayores ni menores. Todos como humanos hemos pecado y ninguno es quien para juzgar o hablar acerca de otros. Porque a fin de cuentas también la palabra de Dios, Pablo en sus cartas, nos habla acerca del amor. Como hermanos debemos estar buscando constantemente una mejoría y edificación para con los demás. Y a fin de cuentas la mejor forma de encontrarla cuando sabes que a lo mejor tu hermano está en una situación en la que podría mejorar es primeramente orando y hablando directamente con ella para buscar solucionarlo. Y pues también debemos entender que el perdón, así como Cristo nos lo da, también nosotros debemos aprender y de la misma forma transmitirlo y darlo. Si Cristo nos perdona cuando hay un arrepentimiento sincero y seguimos buscando agradarle, como personas nosotros no somos quien para seguir condenando ni juzgando. Y de la misma forma tampoco somos quien para señalar o para luego no perdonar cuando Cristo ya nos ha dado tanto perdón como restauración. Y la palabra nos invita a ello. A fin de cuentas, no puedes amar a Dios si no tienes amor para con los hermanos. Y pues bueno, fue meramente un tema que me estuvo haciendo reflexionar durante la semana y del cual se me hace importante reforzar, ya que esa reconciliación con Cristo debe ser también constante y asimismo debemos buscar que nuestros hermanos o aquellas personas que aún no han tenido ese encuentro con Dios, el saber que hay más esperando por ellos. Muchas veces la gente que no tiene a Cristo podría estar sintiéndose en un profundo arrepentimiento o bueno, más que nada culpabilidad por X o Y situaciones que hayan pasado, o puede estar cayendo en una etapa de depresión porque como humano te pones a pensar de que muchas veces tus errores no tienen ni solución ni perdón. Sin embargo, es importante seguir esparciendo el mensaje de que Cristo ya ha muerto por nosotros, que hay salvación y vida nueva en Él y que juntamente con Él podemos seguir creciendo para que haya un cambio y asimismo seguir esparciendo su palabra y seguir glorificando su nombre. Y pues bueno, hermanos, este ha sido más que nada el tema. Honestamente no soy la mejor hablando, pero espero haya sido de bendición y pues vamos a orar para finalizar. Señor, te agradecemos porque nos has permitido poder estar aquí reunidos, Señor.
Asimismo, porque tú das la sabiduría, Señor, y tú eres el que obra en nuestras mentes y en nuestro corazón para compartir de tu palabra, Padre. Te pido que no nos vayamos con el corazón vacío, Señor, sino que tu palabra siga entrando, Padre. Y de la misma forma te pido que todo lo que podemos aprender lo apliquemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.